Hola, ¿qué tal hermanos? Con el miércoles de ceniza hemos comenzado por ese camino llamado Cuaresma, y el cual finaliza el domingo de Pascua. La lucha contra el demonio y demás espíritus malignos es un combate espiritual, pero no por ser espiritual deja de ser real. Por el contrario, es una real batalla la que se libra entre las fuerzas del mal, es decir, del demonio, y las fuerzas del bien, de Dios. Y en ese combate estamos incluidos todos los seres humanos, cada uno en su respectivo bando, según estemos en amistad con Dios o en amistad con el demonio. Ahora bien, por la verdad contenida en la Sagrada Escritura, ya sabemos cuál será el bando ganador, aunque el demonio, el padre de la mentira, pretenda hacernos creer que será él quien venza. Ya Cristo ha vencido al demonio, lo venció en la cruz y con su resurrección. Cristo ya ganó de antemano esa victoria para nosotros, pero debemos alistarnos en el bando ganador, siendo de Dios, obedeciendo su voluntad, aprovechando todas las gracias que nos otorga para nuestra salvación eterna, que es nuestra victoria. Cristo además quiso someterse él mismo a esta batalla espiritual. Cristo no permanece indiferente ante nuestras debilidades, por haber sido sometida a las mismas pruebas que nosotros, pero que a él no lo llevaron al pecado. La Cuaresma, que comenzamos con el miércoles de ceniza, como ya hemos dicho, nos invita a prepararnos para esa lucha espiritual. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras defensas? Entre otros medios que nos ofrece la Iglesia en este tiempo cuaresmal, son la oración, la penitencia, los ayunos, las limosnas, medios todos que nos ayudan a la conversión o al cambio interior que requerimos para ir ganando este combate. Los ejercicios del ayuno como respuesta a la sensualidad, de la limosna para atajar la avaricia y de la oración contra la insuficiencia, quieren ayudarnos a desprendernos de lo que nos impide la acción de Dios en nosotros. La liturgia de Cuaresma se nos abre precisamente con la batalla espiritual que Cristo libró contra el demonio después de haber pasado 40 días de ayuno y oración en el desierto, en preparación para su vida pública de predicación al pueblo de Israel, entregándose a la voluntad del Padre, en una misión que en poco tiempo lo llevaría a la muerte. ¿Y qué es el desierto? Según la Escritura, el desierto es el sitio privilegiado para encontrarse con Dios, para dejarse transformar por Él. Tal fue el caso del pueblo de Israel que vivió 40 años en el desierto. Y el desierto no solo fue la travesía para llegar a la tierra prometida, sino también fue el sitio donde Yahvé fue moldeando al pueblo escogido para hacerlo depender solo de Él. Otro ejemplo es el profeta Elías, quien pasó también 40 días en el desierto, a donde huyó obligado para salvar su vida. Después de muchas cosas, se encuentra con Dios en el monte Horeb, en el mismo sitio que Moisés, y allí Dios lo prepara para la misión que se le encomendará. Otro habitante del desierto fue San Juan Bautista. Allí vivió prácticamente toda su vida y allí lo preparó Dios para ser el precursor de su Hijo y preparar el camino del Salvador de Israel. Sin embargo, el desierto, que para nosotros puede significar lugar de retiro, de silencio, de oración, no solo es el lugar de encuentro con Dios, sino también de la lucha con el demonio, porque a veces un encuentro privilegiado con Dios puede ir precedido de una lucha fuerte contra el maligno que se opone por todos los medios a ese encuentro de nosotros con el Señor. Pero no hay que tener miedo. Recordemos, nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Jesús, al terminar su retiro, nos dice el Evangelio de hoy, fue tentado por el demonio. Imagínense, tal es la soberbia del demonio, pretender tentar al mismo Dios. Lo primero que se nos ocurre es pensar en su tremenda osadía,
osadía que no pasa de ser necedad y brutalidad, porque ¿cómo se le ocurrió que Dios iba a caer en sus redes? Allí en el desierto, Jesús hizo que Satanás probara su derrota, derrota que completó con su cruz y su resurrección. Y esa derrota será plena y terminante el día de su venida gloriosa, cuando venga a establecer su reinado definitivo y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 394 que el demonio pretendió desviar a Cristo de su misión, tal osadía, y pretendió esto con 3 tentaciones, una de poder, otra de gloria y triunfo, y otra de bienestar material. El diablo sigue siempre con un mismo guión, y es lo mismo que nos ofrece hoy en día. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su vida? Es lo que el demonio siempre busca, que el hombre pierda su vida. Con la primera tentación, el demonio invita a Jesús a convertir las piedras en pan para calmar su hambre. Es una tentación de poder, pero también de complacencia de los sentidos para consentir el cuerpo. No hay que sufrir. Si con poder se puede aliviar cualquier cosa. Tentación también muy presente en nuestros días. La segunda tentación fue de avaricia y poder temporal, por supuesto acompañada de su siempre presente mentira. A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra, y yo se lo doy a quien quiero. ¿A cuántos no ha engañado el demonio con esa mentira de ser el dueño de lo creado, y de que si se le rinden y lo adoran a él, les dará lo que le pidan? La avaricia o búsqueda desordenada de riquezas y el apego a los bienes materiales es una tentación siempre presente. Solo el apego a Dios, poniéndolo a Él primero de todas las cosas, nos protege de esta peligrosa tentación. La tercera tentación fue de orgullo, soberbia, triunfo y gloria. Pero en esta quiso ir más allá. Tentó a Dios mismo con la palabra de Dios. Le sugirió que se lanzara en pleno centro de Jerusalén, de la parte más alta del templo, porque de acuerdo a la Escritura, los ángeles vendrían a rescatarlo. Imaginemos lo que hubiera sucedido con un milagro así. Jesús se hubiera ganado la admiración y la aprobación de todo el mundo. Hubiera sido algo así como una superestrella del pueblo de Israel. Pero el camino señalado por el Padre era otro muy distinto. No era de triunfos, sino por el contrario, de humillaciones, ataques injustos, la cruz y la muerte. ¿Cómo oponernos a las tentaciones de orgullo y vanidad? El mejor remedio es practicar lo opuesto, la humildad. Por ejemplo, no buscar posiciones con el fin de llegar a ser personas importantes. No hacer las cosas con el fin de procurar el reconocimiento de los demás. Cuando vengan las humillaciones que Dios suele enviarnos para hacernos crecer en humildad, no excusarnos, sino más bien aceptarlas, reconociéndolas como medios privilegiados de crecer en santidad. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos muestran una cosa muy importante, que los ataques del maligno son muy variados. He aquí algunos a los que estamos muy inclinados los seres humanos de este tiempo, relacionados con las tentaciones de Jesús en el desierto. Culto al cuerpo, gusto por el placer, complacencia de los sentidos, rechazo del sufrimiento, avaricia, apego a lo temporal, ambición de poder, ansias de poderes, la búsqueda del triunfo, deseos de glorias, reclamo de reconocimientos, orgullo en todas sus formas, etc. Y no creamos que vamos a poder estar libre de tentaciones. La santidad y el camino hacia Dios no consiste en no ser tentado, sino en poder superar las tentaciones.
Y ese combate es persistente. El demonio y los demonios, y además espíritus malignos, no cejan en su lucha. San Pedro compara al demonio con un león enfurecido que anda dando vueltas alrededor nuestro, deseando devorarnos para llevarnos a la condenación eterna. Nos dice el Evangelio que el diablo se retiró de Jesús hasta que llegara la hora, hasta el momento oportuno. Para Cristo, ese momento fue el de la cruz, ya que durante la pasión, el demonio hizo que toda la maldad del pueblo de Israel se volcara contra su Mesías, a quien no pudo el maligno engañar ni seducir. Pero Cristo, al morir, obedeciendo la voluntad del Padre en ese camino de humillación y sufrimiento, quitó el poder al maligno y liberó a la humanidad del secuestro en que estaba por el pecado original. Y para salir de ese secuestro, nosotros debemos cumplir el mandato con el que Jesús muy bien responde al demonio: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Adorar a Dios consiste en reconocerlo como nuestro creador y nuestro dueño, en reconocernos en verdad lo que somos: hechura de Dios, posesión de Dios. Es decir, que Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos. Consecuencia lógica de esa dependencia es entregarnos a Él y a su voluntad y ser siempre fieles a Él. Esta instrucción de adoración la vemos en la primera lectura, la cual nos trae la profesión de fe del antiguo pueblo de Dios. Todo hebreo debía presentar a Dios las primicias o primeros mejores frutos de su cosecha, pronunciando una oración que sintetizaba la historia de Israel. Esta oración termina con la orden del Señor: te postrarás ante Él para adorarlo, que es lo que le responde Jesús a Satanás. El Salmo 90 nos trae las palabras que el demonio osó utilizar para tentar a Jesús con la gloria y el triunfo si se lanzaba del templo de Jerusalén. Y en la segunda lectura de Romanos, San Pablo también nos invita a hacer profesión de nuestra fe, creer y confesar que Jesús es el Señor y que resucitó. Así entonces seremos salvados por esa fe que nos lleva a confiar en Dios y a poner todo nuestro empeño para responder a las gracias que Dios nos da para nuestra salvación. Con nuestra fe y nuestra respuesta a las gracias, es decir, con nuestra fe y con nuestras obras, seremos salvados por Cristo. Dios ha querido que el combate espiritual contra las fuerzas del mal sean para nosotros fuentes de gracia y de salvación, porque venciendo las tentaciones, acumulamos méritos para la vida eterna. Y en esa lucha inevitable, no olvidemos algo muy importante: contamos con toda la ayuda necesaria de parte de Dios para ganar las batallas espirituales y sobre todo la batalla final. Como decían los padres del desierto, ¿quieres saber si un hombre es hombre de fe? Velo en el último minuto de su muerte, pues el hombre, hasta un segundo antes de su muerte, puede renegar de Dios. Por eso, hermanos, les recuerdo que en esta Cuaresma el Señor nos ayude a ir con alegría en camino hacia la Pascua. Que pasen un buen fin de semana.